Hola, nuevamente soy Paulina Huerta y a nombre de Educación Profesional de la Escuela de Ingeniería les doy la bienvenida a esta charla informativa del Diplomado en Machine Learning aplicado. Esta instancia es organizada para que todos puedan conocer más el detalle del diplomado y también puedan hacer todas las preguntas que tengan del programa ahí con sus protagonistas. Nos acompañan el jefe de programa de este diplomado, Hans Lovell, ahí lo pueden ver en pantalla, que es profesor del Departamento de Ciencias de la Computación y del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la Escuela de Ingeniería. También nos acompaña Andrés Prado, que es representante del equipo de admisión de educación profesional. Y la idea es que Hans nos va a hacer una pequeña presentación y ahí con él pueden resolver todas las dudas académicas y con Andrés las dudas administrativas que puedan tener del programa. Bienvenidos nuevamente, gracias por conectarse y ahora dejo a Hans para que inicie su presentación. Bienvenido, Hans. Hola Paulina, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre un gusto venir a presentar esta instancia, así que encantado nuevamente. Muchas gracias a todos por venir. Ojalá que la presentación que les tengo sea de su gusto, o al menos que los motive un poquitito a pensar en estos temas de una perspectiva más a futuro. La idea para hoy es primero cubrir un poco, en realidad lo tengo acá en la slide, es cubrir un poquitito el escenario actual de Machine Learning, que estoy seguro que ustedes tienen súper claro que cambia día tras día. Día tras día tenemos cosas nuevas, modelos nuevos, que es muy abrumante, ya, tanto para nosotros los investigadores como para la gente que se dedica a llevar esto a la práctica. Por lo tanto, se hace difícil entender a qué se debe todo este cambio que estamos viendo actualmente. Entonces vamos a partir un poco con eso, luego muy rápidamente les voy a mostrar algunos ejemplos de aplicaciones que yo creo que a esta altura cada vez es menos, no sé si valioso es la palabra, pero menos importante mostrar aplicaciones porque todo es una posible aplicación actualmente con las técnicas modernas de inteligencia artificial. Y finalmente, ya en lo referente al programa de diplomado en Machine Learning aplicado, voy a hablarles muy humildemente, con una sugerencia de la academia, de cómo capitalizar esta situación, este estado tecnológico en que nos estamos moviendo, donde al parecer la inteligencia artificial, en particular el Machine Learning, se lo está comiendo todo. ¿Ok? Así que voy a comenzar. Si quieren, vayan dejando preguntas por el chat. Al final de la charla va a haber sin duda tiempo para que los discutamos. Pero todo eso que pueden poniendo en el chat a mí de hecho me sirve un poco también para ir ahondando en algunos temas. ¿Ok? Así que no tengan vergüenza de hacerlo. Ahora, ya metiéndonos en cuanto a, ¿cómo decirlo?, al contenido en sí. em, Desde hace ya un par de años todos venimos escuchando frases del tipo, estas no son las únicas, hay bastantes más, pero del tipo, oye, mira, ¿sabes qué? La inteligencia artificial es la nueva electricidad. ¿Ya? O sea, todos tienen que saber inteligencia artificial, la inteligencia artificial va a estar en todo, etcétera. Y esta frase no la dice cualquier persona, la dice, por ejemplo, Andrew Ng, que es el creador de Coursera, que es una persona muy importante o fue muy importante en Baidu, en Stanford, una serie una persona muy respetada. Y cuando alguien dice algo así, alguien muy respetado, es poco probable pensar que es uno, ¿ya? Hay matices, sin duda, pero todo lo que hemos estado viendo en los últimos 5 años refrenda un poco esto de que la inteligencia artificial es como una nueva electricidad, en el sentido que está habilitándonos a hacer cosas que antes no pensábamos era posible, ¿ya? Y tenemos otras visiones como la del filósofo Nick Bostrom, una persona bastante importante de las que piensa sobre la inteligencia artificial, no tanto que hace en, sino que piensa en, y dice que la inteligencia de máquina o el machine learning va a ser la última invención que los humanos vamos a tener que hacer, ¿ya? Uno puede tomarlo muy positivamente y decir, bueno, de ahora en adelante nuestras vidas serán muy buenas, o muy negativamente y pensar que los vamos a inventar y de ahí se va a acabar la humanidad.
Yo soy de una visión más positiva, pero en cualquier caso está ocurriendo algo. ¿Ya? Esto no es gratuito que personas importantes del área tengan tribuna, ¿ya? Para decir este tipo de cosas y que se les tome en serio. ¿Ya? Ahora, todo esto suena súper lindo cuando se los cuenta un experto, cuando ven estas frases, cuando uno ve charlas en YouTube o incluso esta misma charla. ¿Ya? Pero llevar Machine Learning o inteligencia artificial a una aplicación real, algo que tenga un efecto en la sociedad, en nuestras vidas, es sumamente complejo, no es sencillo. Ya podemos o dañar mucha gente, o nosotros mismos, como vemos a la izquierda, quedar con engendros bastante raros que en realidad no saben lo que hacen y lo único que uno puede decir es esto es inteligencia artificial. ¿Ya? Hasta ahora esto ha ocurrido esencialmente porque teníamos hasta hace un par de años, ¿ya? Únicamente una primera generación de técnicas y modelos, ¿ya? Que nos entregaba como este potencial de generar aplicaciones masivas y novedosas, como que teníamos un ideario de que con el machine learning y la inteligencia artificial íbamos a poder hacer de todo, o al menos nos hacían creer. Y de una u otra manera todos estábamos, incluyendo los académicos, con un martillo ya gigantesco intentando pegarle a todos los clavos que encontraba, ya porque pensamos que Machine Learning no iba a solucionar todo, algunos resultados buenos, otros no tanto, pero algo faltaba, ¿ya? Algo faltaba que de verdad diera el salto y convenciera no solo a la gente, sino también a las empresas, a los gobiernos, de que esta era una tecnología seria, que efectivamente podía acercarse a la gente en el sentido de que pudiese utilizarse para lo que uno quisiera, ¿ya? Y ese momento llegó hace 2 años y medio, y todos estamos claros qué cosa fue lo que ocurrió, ¿ya? Con ChatGPT, que cambió esencialmente todo. Cambió la manera en que trabajamos, cambió la manera en que enfrentamos los problemas, cambió para nosotros los investigadores la manera en que concebimos lo que es capaz de hacer un modelo. ¿Ya? A todos nos tomó por sorpresa. ¿Ok? Y es tan sorpresivo ya la calidad de esto, que ya pasados 2 años y medio, es bastante difícil pensar en nuestras vidas, principalmente laborales, sin la ayuda de sistemas de este tipo. ¿Ya? Y cada vez hay más y más, y cada vez están más integrados en nuestro trabajo, y cada vez nos incitan a ocuparlos más, ¿ya? Yo particularmente a los estudiantes de pregrado los incito a ocuparlo, siempre y cuando no lo hagan pasar como trabajo suyo, eh, y esto ya está, ¿ya? Ya está, nuestra vida laboral ahora está modulada casi que en base a lo que es capaz de hacer el chat GPT. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo es capaz de ahorrarnos? O en la práctica, ¿cuánto tiempo que me ahorro lo puedo ocupar para hacer las otras cosas que tengo pendientes? ¿Ya? Pero eso es otro tema. Efectivamente, ChatGPT y otros elementos, otros sistemas, nos han permitido tener una vida laboral quizá más eficiente. Ahora, ¿qué cambió para llegar hasta acá? ¿Cómo cambiamos de este martillo con que intentábamos pegarle a todo y algunas veces sí, otras veces no, a tener esta herramienta que efectivamente está en todos lados y pareciera entender todo lo que le estamos pidiendo y hacerlo razonablemente bien? Hasta hace 4 años, aproximadamente 5, 6, quizás se me apuran, pero quizá no tanto, vivíamos en el mundo de lo conocido como Deep Learning, ¿ya? ¿Y qué era Deep Learning? Deep Learning era esencialmente las técnicas del estado del arte, ¿ya? Las técnicas que mejor funcionaban para reconocer patrones, para entender lo que ocurría en imágenes, etcétera, ¿ya? Y Deep Learning esencialmente dependía del avance teórico que se había tenido en el área durante los últimos años, tener una cantidad de datos grande y sobre todo, como vemos acá abajo, tener un alto poder de cómputo basado en GPU. Eso era lo clave, ¿sí? Te interrumpo, disculpa. Lo que pasa es que alguien nos comenta por el chat que no se escucha bien. Solo para confirmar, porque yo escucho bien, no sé, tengo habilitados los para que puedan activar su micrófono. Si alguien más nos puede decir si escucha bien o no escucha, solo para confirmar. Se escucha bien.
Se Ya, escucha Muchas bien. gracias. ya, bien. Perfecto. Ahí Gracias. están todos por el chat. Ya, súper. Sí, yo también te escuchaba bien a ti, así que no aparecía el aviso de problema. Ya, Gracias. perfecto. Entonces, teniendo estos tres aspectos, uno tenía este deep learning, que eran las tal llamadas redes neuronales que permitían resolver muchos problemas, etcétera. Pero, como todas las cosas que se promete el oro y el moro, llega un momento en que ya no daba abasto, ¿ya? Y acá, a diferencia de otras áreas del saber, el gap entre academia e industria es muy pequeñito. Estamos hablando de muy poco tiempo. Lo que pasa en la academia muy rápidamente se ve reflejado en la industria, esencialmente porque los académicos y los doctorantes recién doctorados se están moviendo de un lado a otro, ¿ya? Entonces, a finales de los 2010, 2018, 2020, las técnicas de deep learning, estas redes neuronales que se creía todopoderosas, ya mostraban signos de saturación, ¿ya? Lo mismo que habíamos vivido 10 años atrás, cuando pasamos del machine learning clásico al deep learning. Ya los modelos no mostraban beneficios al usar más volúmenes de datos, ya no era claro cómo combinar datos de distinto tipo, generar datos rotulados, ya a una escala mayor aún a la que había en esa época, era prohibitivo. No había cómo hacerlo, ya no había, ¿cómo lo explico? Dinero en el mundo que pudiese financiar la construcción de modelos de deep learning para los cuales sí teníamos capacidad de cómputo, pero no capacidad de datos para poder entrenar, ¿ya? Afortunadamente, a partir del 2018, tres avances consecutivos permitieron cambiar drásticamente la situación, y eso nos llevó a lo que ocurrió en diciembre del 2022, cuando apareció ChatGPT. Entonces fueron entre 3 y 4 años en que se vieron estos avances, que cambió toda la perspectiva y que lo estamos viviendo ahora, y seguramente tendremos 4 añitos más hasta que yo vuelva a poner esta slide, le cambie y pase de Foundation Models a otra cosa, porque esto es cíclico, ¿ya? Y cada como 5 o 10 años esto va cambiando completamente. Entonces, primer gran avance, los Transformers, ¿ya? Y acá no estoy hablando de la serie monito animado, o de los juegos, o los juguetes, no. Estoy hablando de una nueva arquitectura de red neuronal, ¿ya? Una red neuronal completamente distinta a lo que se había hecho hasta ahora, que no obedecía las mismas lógicas de antes y que, al menos en el papel, esta arquitectura era capaz de aprender sobre todo, ¿ya? No tenía los problemas de que, oye, mira, para tal tipo de datos necesitas tal red, para este otro tipo de datos esta otra red, ¿ya? El Transformer parecía prometer que podía hacer de todo, ¿ya? Y este Transformer, si bien para nosotros en la academia era muy, no sé si emocionante es la palabra, pero interesante quizá ver los detalles arquitectónicos, esencialmente cuando uno destila esto y le quita la grasa, el gran aporte era ser más eficiente, ¿ya? Y permitir el procesamiento de secuencias mucho más largas que modelos anteriores, ¿ya? Yo soy más eficiente, puedo procesar más, puedo hacer mejor uso de los centros de datos de Google, de Facebook, de Amazon, etcétera. Y finalmente eso es lo que mueve al mundo, ¿ya? Entonces el Transformer se transforma, valga la redundancia, en la arquitectura de facto para hacer Deep Learning, ¿ya? Y en particular utiliza algo que no se había utilizado nunca antes en el área, que es llamado la atención o autoatención, que es esencialmente tal cual como nosotros los humanos, permite al modelo centrarse en las cosas importantes y obviar las que no son importantes para cada uno de los datos que está viendo, ¿ya? Esta parte de la imagen se tiene que relacionar con esta otra cuando estoy haciendo cierto tipo de análisis, o esta parte de una frase se tiene que relacionar con esta otra. Los modelos ahora aprenden a poner atención donde corresponde. Y teniendo eso, todo el rendimiento se fue para arriba, ¿ya? Ahora, el problema era el siguiente: seguíamos con una mentalidad antigua con respecto a cómo entrenar los modelos. ¿Por qué? Porque esta es una arquitectura súper novedosa, con aspectos que no se habían visto antes, pero seguía siendo entrenada de la manera tradicional. O sea, yo tengo datos, le muestro los datos, lo que tiene que predecir por cada dato, y le pasa la mayor cantidad de datos posible. Y esos datos tienen que estar rotulados.
¿ya? En este caso particular se había entrenado para hacer traducción entre dos idiomas, ¿ya? Ustedes tienen claro que si yo quiero hacer traducción entre dos idiomas, necesito datos en un idioma y datos en el otro idioma, ¿ya? Y para hacer eso necesito gente que traduzca, y los traductores son caros. Por lo tanto, si yo requiero muchos datos de este tipo, no tengo dinero suficiente, ¿ya? El siguiente gran paso que se dio fue cambiar la manera en que vemos el entrenamiento de los modelos. Ya no pensamos más en algo supervisado, sino que pensamos en algo autosupervisado, ¿ya? Es esta quimera, ¿ya? Donde los modelos aprenden automáticamente de los datos sin que yo tenga que meter mayor mano en los datos, ¿ya? Sin que yo tenga que decirle, mira, fíjate aquí o fíjate allá. ¿Ya? Esto es algo que se pensaba que no se podía hacer y alrededor del 2020, ¿ya? 2019, empezaron a salir modelos que lo hacían. ¿En qué consiste? Consiste esencialmente en inventarle una tarea a el modelo, ¿ya? Que se conoce como una tarea de pretexto, ¿ya? Tal cual como nosotros nos inventamos objetivos parciales o inventamos hacer ciertas cosas, nosotros como diseñadores le decimos al modelo, mira, tú tienes una imagen, borra una parte de la imagen y quiero que ahora predigas lo que había en esa parte de la imagen. O mira, aquí tienes una frase, predíceme la siguiente palabra de esta frase. Yo no necesito a un humano que rotule eso. Basta con tener imágenes de Internet y yo en un programa computacional borro una parte de la imagen y le digo al modelo, modelo, complétame lo que había ahí. O tomo todo el texto que existe en Internet, como hace ahora ChatGPT, y voy cada 100 palabras tratando de predecir las 101. Y me muevo un poquitito y de nuevo en esas 100 palabras predigo las 101. Y así la tarea que a mí se me ocurra como pretexto, ¿ya? Tareas que en la práctica no tienen típicamente un valor propio, sino más bien son un pretexto para aprender a hacer algo, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurría o que terminó ocurriendo y no sabíamos? Que la tarea de predecir la siguiente palabra de una frase, ¿ya? O sea, tan simple que yo les muestro 10 palabras y les digo, predíceme la palabra 11, esa tarea resulta ser tan difícil que al aprender a resolverla bien, los modelos al parecer aprenden a pensar, razonar y generalizar. ¿Ya? Es como si aprender el lenguaje, un poquitito parecido a los humanos, aprender a relacionarse con lenguaje, abra el cerebro de la máquina para aprender a hacer cosas más complejas. Y eso se hizo con un modelo llamado BERT, ¿ya? No es culpa mía los nombres ridículos que vamos a ver un poquitito más adelante, pero este, bueno, se llama BERT. ¿Y cómo lo entrenaron? Cara de palo, agarraron todo Wikipedia. Algo que parecía prohibitivo. Ya estamos hablando del 2020, 5 años atrás, que es la edad de piedra en inteligencia artificial. Eh, Tomaron todo Wikipedia, se lo pasaron al modelo, el modelo predecía la palabra siguiente o palabras enmascaradas dentro de un párrafo, etcétera. Y una vez que ese modelo estuvo entrenado, que es muy costoso entrenarlo, mucho dinero, ¿ya? Lo que conocemos en jerga Machine Learning, se le fine-tunea, ¿ya? Que es esencialmente lo adaptamos a una tarea nueva y resulta que el rendimiento de esos modelos adaptados era mejor que cualquier otra cosa que habíamos visto antes, ¿ya? Entonces ahora ya no necesitábamos tener nosotros, humildes académicos o gente en Chile que tiene los recursos limitados para entrenar un modelo infinitos datos, ¿ya? Sino que esencialmente bastaba tener un modelo que alguna gran empresa en su enorme magnanimidad nos entregaba gratuitamente y nosotros lo adaptábamos a la tarea que necesitamos. Y esto cambió todo. Esto generó que ahora los modelos potentes los pudiera ocupar cualquier entidad, cualquier organización con resultados increíbles sin tener que haber invertido millones y millones de dólares, ¿ya? Por ejemplo, se construyeron modelos como Beto, que de nuevo es la versión latina de BERT, ¿ya? Que era un modelo de este tipo, pero en español, ¿ya? Para analizar texto en español. Y funciona fantásticamente bien, ¿ya?
Y en esa época, ya la época de BERT, Beto, aparece un modelo de una empresa pequeñita llamada OpenAI, llamado GPT-2. ¿Ya? Obviamente había un GPT-1, pero este GPT-2, que era parecido a BERT, pero diferenciado en algunos elementos arquitectónicos para los más metidos en el área, era un modelo basado solo en decoders versus BERT, que era un modelo basado solo en encoders. Este modelo tenía la gracia de que era generativo. ¿Qué quiere decir? Que si yo le ponía texto, era capaz de generar un nuevo texto a partir de él. ¿Ya? En sí, eso no tiene tanto valor. ¿Para qué quiero yo generar texto? ¿Ya? Ok, uno podría pensar que ayúdame a terminar la tarea. Mira, te doy esto del inicio de la tarea y tú me la terminas. O algo por el estilo. ¿Ya? Pero si uno lo piensa bien, uno podría así construir un asistente y hacerle preguntas y que ese asistente, lo que él conciba que tiene que responder, es la respuesta a la pregunta. Las siguientes palabras que siguen una pregunta. Y con esa idea, la gente en OpenAI empezó a trabajar en lo que en el futuro iba a ser ChatGPT, pero con su modelo nuevo GPT-3, que prometía una inteligencia superior a cualquier cosa que habíamos visto anteriormente. El problema es que la versión básica de GPT, al preguntarle, al ponerle, explícame el aterrizaje lunar a un niño de 6 años en unas pocas frases, lo que respondía era tamañas estupideces como explica la teoría de gravedad a un niño de 6 años, explica la teoría de la relatividad a un niño de 6 años en unas pocas frases, etcétera. No sabía responder las cosas, sino que completaba con lo que él había visto en Internet, que era lo que seguía a este tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurría? Al parecer estos modelos sí eran capaces de entender lo que le estaba preguntando, pero no eran capaces de responder lo que yo esperaba que ellos respondieran. ¿Ya? Y ahí es donde viene el tercer y último ingrediente que cambió absolutamente el escenario de Machine Learning. De hecho, es este cambio el que permitió que existiera ChatGPT. Sin esto, ChatGPT no existe. O bueno, ahora existiría porque hay otras técnicas, pero en ese momento no hubiera podido existir. Y es una nueva etapa en el entrenamiento de modelos que no existía antes, ¿ya? Que se llama el alineamiento o alignment. ¿Ya? Que es una etapa carísima, ¿ok? Que solo puede aspirar la gente que trabaja en las grandes empresas tecnológicas fuera en Estados Unidos, ¿ya? ¿Y en qué consiste este alineamiento? Consiste en dos etapas, o sea, tenemos una nueva etapa de entrenamiento que a su vez se divide en dos. Tiene una primera etapa que se llama el fine tuning supervisado y luego una siguiente que se llama el aprendizaje reforzado con feedback humano. ¿Ya? Nombres sumamente técnicos para aprender cosas bastante simples. En el caso del fine tuning supervisado, que es lo que tenemos acá en rojo a la izquierda, ya voy a cambiar el puntero para que quede más claro. Lo que tenemos acá a la izquierda, esencialmente, una vez que el modelo ya leyó todo Wikipedia, todo Internet, yo le muestro bastantes miles de pares, pregunta, respuesta correcta a esa pregunta. ¿Ya? Generar esos conjuntos de datos es carísimo, ¿ya? Porque necesitan datos de altísima calidad. Y es en eso donde actualmente más dinero están invirtiendo las empresas grandes como OpenAI, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que mi máquina, que mi agente, mi asistente, sea capaz de responder preguntas del tipo, explícame el aterrizaje lunar a un niño de 6 años, yo necesito tener respuestas muy buenas de ese tipo en este conjunto de datos. Y así con miles o decenas de miles de pares, pregunta, respuesta. ¿Ya? Una vez que entreno el modelo con eso, mi modelo ahora es capaz de responder ese tipo de preguntas, pero no más preguntas. ¿Ya? ¿Qué se hace a continuación? Se le pide a expertos que gradúen, ¿ya? Eso significa que le pongan un puntaje
a distintas respuestas que entrega el chat o el modelo a distintas preguntas, ¿ya? Entonces, se le pide al modelo, oye, ahora que tú ya sabes responder esta pregunta, respóndeme 4 respuestas distintas para esta pregunta. Eso lo toman los evaluadores humanos, ¿ya? Y la gradúan, hacen un ranking. Esta tiene puntaje 10, esta 5, esta 3, etc. Y de nuevo, con miles o decenas de miles de respuestas de este tipo. Teniendo eso, se le entrega de vuelta al modelo y el modelo ahora sí es capaz de aprender cuando algo es bueno y cuando algo es malo, independiente del tipo de pregunta que yo le estoy indicando responder. ¿Ya? Es en esta parte donde los modelos aprenden, por ejemplo, su tendencia política. ¿Ya? Está estudiado y ya está demostrado que los modelos entrenados en la costa oeste de Estados Unidos presentan alineaciones políticas más tiradas para el progresismo, ¿ya? Y los modelos entrenados en otros lados, ya en otros países, presentan visiones más alineadas con los conservadores, ¿ya? No existe el modelo neutro que no tiene tendencia política, porque esencialmente en esta parte se meten los humanos, y los humanos tenemos tendencias políticas, sea para un lado, sea para el otro, para cualquier otro lado, etc. ¿Ya? Esto también es no peligroso, sino en el fondo esta es la parte que captura los sesgos. ¿Ya? No hay duda de que un modelo entrenado en China va a responder de manera distinta a un modelo entrenado en Estados Unidos y a un modelo entrenado en Chile, porque los evaluadores fueron distintos y tenían distintos sesgos. ¿Ya? Por lo tanto, en esta parte estos modelos ya pasan a ser un asset estratégico. A mí me interesa tener un modelo que responda de acuerdo a mi idiosincrasia y no a la idiosincrasia de otros. ¿Ya? Una muestra de esto es que en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, por ejemplo, están trabajando en un GPT latinoamericano que capture la esencia del castellano y pueda responder como nosotros respondemos y no buscando palabras alambicadas como lo hace el ChatGPT muchas veces. Ahora, bueno, una vez terminado este proceso, ya mi chat, mi asistente inteligente, es capaz de responder correctamente a lo que está buscando. Y ese modelo, ese nuevo modelo, en esa época lo llamaron Instruct GPT, un GPT que sabe responder a instrucciones, sabe ejecutar instrucciones. Y en ese momento, justo en ese momento, fue cuando se perdió el control. Cuando en el futuro nuestros nietos, tataranietos, si es que sigue existiendo el planeta Tierra, leen en los libros de historia en qué momento perdimos o en qué momento ganamos, qué momento florecimos como humanidad, es justamente acá, cuando le enseñamos a las máquinas cómo debían seguir instrucciones. ¿Ya? No voy a entrar en temas terribles de qué pasa si la máquina empieza a seguir sus propias instrucciones y todo. No, estas máquinas no son inteligentes, no tienen voluntad propia, son los humanos los que aún estamos bajo control. ¿Ya? Pero es algo que sin duda se tiene que estudiar y hay gente estudiándolo, hay gente desarrollando políticas, ¿ya? En el buen sentido de la palabra, para poder llevar a buen cabo este tipo de modelo. Entonces, pasamos de un momento a otro, en 4 años, ¿ya? De vivir en el mundo de Deep Learning, muy pegado a los límites técnicos, a vivir en el mundo de los modelos fundacionales, los Foundation Models que le llaman, ¿ya? Que están formados o que tienen dentro de ellos, incorporan esta arquitectura de Transformers, ¿ya? Que ha ido cambiando con el tiempo, pero esencialmente sigue teniendo la misma idea. Las técnicas de autosupervisión y alineamiento para poder aprender. Y finalmente, algo que no todos pueden darse el lujo de tener, infinitos datos. ¿Ya? Debido a esto es que uno entiende los llantos de Sam Altman y otros que dicen, si es que no tenemos acceso a tal tipo de datos, se va a frenar el avance de la inteligencia artificial. Bueno, justamente porque uno de los pilares de estos Foundation Models
es el uso de infinitos datos para su entrenamiento, ¿ya? Este término de Foundation Models fue acuñado el 2021, ¿ya? Alrededor de un año antes de que saliera ChatGPT, en un artículo de la Universidad de Stanford, donde más de 100 investigadores pusieron su nombre hablando sobre las oportunidades y riesgos de estos modelos, ¿ya? O sea, un año antes de ChatGPT ya se tenía conciencia de que este tipo de tecnología iba a ser disruptiva, ¿ya? Además de muchas otras cosas, ellos plantean que en el futuro cercano, y estoy seguro que no imaginaban que tan cercano iba a ser, los modelos fundacionales iban a aprender de todos los datos que existiesen en Internet, en cualquier lado, ya, del mismo mundo, y luego, mediante un muy barato y conveniente proceso de adaptación, nosotros podíamos adaptarlos a la tarea que quisiéramos, ¿ya? Para los que tienen experiencia programando, esto es el símil en Machine Learning o en inteligencia artificial de cuando yo necesito una biblioteca, una librería, un paquete, una gema para hacer algo y bajo la que corresponde el importo. Acá es análogo. Yo tengo un modelo que lo voy a alinear o adaptar a un tipo de tarea. Y basta que yo le diga, modelo, ahora vas a actuar como tanto, o ahora vas a responder preguntas. Y ahora el modelo sabe hacerlo, gracias a que sabe recibir instrucción. Este nuevo escenario generó que ya evolucionáramos, por decirlo de una manera, desde la edad del machine learning a la edad del deep learning y finalmente ahora que estamos en la época de los foundation models, donde los modelos desde ellos emergen funcionalidades, ¿ya? No tenemos que encargarnos nosotros de incorporar esas funcionalidades. Le pedimos las funcionalidades a los modelos. Y los modelos ya son intercambiables. Mira, pásame el modelo de tal empresa que tiene estas funcionalidades. Quizá el modelo de esta otra empresa va a tener otras funcionalidades como cualquier producto que uno puede comprar. Ahora, tal maravilla no viene gratis. Y acá no me refiero a los $20 mensuales que cuesta el plan de GPT pagado o el de Gemini, etcétera, sino estoy hablando del impacto que esto tiene en nuestro planeta, ¿ya? Donde hemos visto durante los últimos años que si bien la velocidad requerida para la GPU y la memoria ha ido en aumento por parte de los fabricantes, ¿ya? Los modelos requieren aún más capacidad, ¿ya? Y no hay centro de datos o centro de cómputo en la Tierra que en este momento dé abasto para estos modelos, ¿ya? Hay rumores incomprobables, ¿ya? Pero de que Elon Musk en su nuevo centro de cómputo en Estados Unidos está ocupando generadores de electricidad ilegales para poder mover sus equipos, ¿ya? Y hay otra serie de rumores. Las empresas se defienden que están ocupando energía sustentable, otros investigadores dicen que no. Esencialmente estamos en una época en que no sabemos mucho lo que pasa, más allá de que estos modelos son todopoderosos o muy poderosos, pero consumen una cantidad de recursos ilógicos, ¿ya? Es muy, muy grande. Ahora, veamos algunos ejemplos rápidamente, porque yo creo que todos se imaginan o todos han utilizado cosas del estilo. Trabajo con planillas de cálculo, ahora ya sea con los plugins que existen para Excel o para Google Sheets, etcétera. Es todo mucho más fácil, ¿ya? Uno le puede pedir al asistente que complete el contenido por uno. Yo que enseño en cursos de programación acá, el asistente que está metido en el entorno de programación le ayuda a los estudiantes a aprender más, salvo que copien, ¿ok? Para aprender más y decir, oye, asistente, ¿qué está fallando acá? ¿Cómo puedo hacer esto? Etcétera, ¿ya? El interactuar con un experto que esté al lado mío, ¿ya? Que si bien está mirando lo que hago, pero me puede ayudar, ha sido transformador, ¿ya? Código, escribir código, ¿ya? Y acá quiero hacer un disclaimer. Es mentira que los programadores se van a acabar de aquí a unos años más. No va a ocurrir eso. Lo que va a cambiar es que la manera de programar va a ser distinta.
¿ya? Ya no vamos a aprender solo un lenguaje y hacer código en ese lenguaje. Vamos a aprender a entregarle instrucciones a estos modelos para que puedan escribir código que nosotros luego tenemos que adaptar. ¿Ya? Así que no tengan miedo de los computines, su pega no se acaba ni de cerca, al revés, estamos en la época en que más necesario va a ser aprender a programar y entender cómo funcionan estas cosas. En procesamiento de imágenes, ya no, bajo esta misma idea de la autosupervisión, ya no tenemos que entrenar modelos indicándole qué es lo que queremos que haga, sino que ya vieron tantas imágenes que entiende cualquier cosa que le pidamos. Yo puedo pedirle segmenta, detecta, separa, etc. Automáticamente porque ya vio esencialmente todas las imágenes que podía ver. ¿Ya? Ya nos movimos al mundo de la generación de imágenes, generación de videos, ¿ya? No quise poner acá lo que uno puede hacer con Sora, que es el último modelo de OpenAI, porque esencialmente se ha ido suspendiendo su acceso debido al alto consumo que tiene. Todos vivimos las últimas semanas la transformación de todas las fotos en fotos estilo manga o anime de estudio Ghibli, ¿ya? Todos lo vivimos y eso ya no es un desafío. Además, estos modelos nos permiten generar nuevo contenido en base al contenido anterior. Ya nos permiten algo como outpainting, ¿ok? Que es el análogo en texto cuando yo le doy un par de ideas al chat y le digo, ármame un mail, ármame unas slides, ármame un párrafo, etc. ¿Ya? Eso a nivel de otras modalidades de datos como imágenes ya funciona súper bien. De hecho, los modelos actuales ya saben entender de manera simultánea de 6 modalidades para arriba: audio, texto, imágenes, video, imágenes térmicas, imágenes de profundidad, etcétera. ¿Ya? De hecho, nos estamos acercando ya a la época de gloria de la robótica, donde los robots van a dejar de ser tontos como son hasta ahora, sino que van a entender el mundo como es y van a poder hacer cosas gracias a que existen estos modelos que son capaces de entender el mundo desde distintas perspectivas. ¿Ya? También hay ejemplos de tutores virtuales, algo que yo estoy muy interesado como académico, como formador, ya que permiten que el asistente no sea utilizado netamente para facilitar la pega y no tener que trabajar, sino más bien para aprender. Y esto no solo a nivel universitario, sino también escolar. ¿Ya? Acá, ojo, disclaimer, no les pasen los celulares a los niños, ¿ya? No lo hagan de ninguna manera. Esto todavía está en veremos a ver cómo puede apoyar a los niños, ¿ya? Pero los adultos no hay problema. O sea, bueno, hay problema, pero al menos ya están formados y tienen la responsabilidad adquirida, ¿ya? Uno puede utilizar múltiples asistentes, múltiples GPT, para que ellos razonen, ellos discutan y lleguen a una mejor solución. Entonces, uno le plantea una tarea a un gran sistema y el sistema instancia múltiples chat GPT que conversan entre ellos para llegar a una solución. Esto funciona fantásticamente bien, estos sistemas multiagentes basados en GPT. ¿Ya? Y así hay muchos más. ¿Ya? Es época fértil para vender humo en cuanto a lo que se puede hacer, porque en la práctica se puede hacer casi todo. ¿Ya? Ya vamos a hablar de qué es lo necesario, pero efectivamente ahora, si yo quiero hacer customer service o seguridad o trabajar con imágenes, control de calidad, ya puedo hacerlo con estos modelos con bastante poco esfuerzo. O mejor dicho, con menos esfuerzo del que era requerido anteriormente. Ahora, ¿cómo puedo capitalizar yo esto? Y acá yo me refiero a todo el resto del mundo. ¿Cómo puedo lograr que estas grandes maravillas que me están contando en esta charla y otras charlas más seguramente, yo pueda usarlas, pueda entretenerme con ellas, pueda mejorar mi trabajo, pueda hacer que mi startup que estoy pensando, mi emprendimiento, surja, ya que estoy explorando un caso de uso nunca antes visto? Yo le he dado hartas vueltas a esto y ya en los últimos años creo que llegué al convencimiento de que uno debe enfrentar dos preguntas fundamentales, ¿ya? Y a partir de ellas llegar a una especie de verdad revelada. Porque lo que todos nos preguntamos es,
¿Dónde puedo aplicar Machine Learning? ¿Dónde viene este caso fantástico que va a hacer que tenga éxito? O por otro lado, si yo creo que tengo la idea, ¿cómo diablos lo puedo ocupar? Veo estos modelos, veo estas maravillas, pero ¿cómo lo aterrizo? ¿Ya? Ahora, típicamente a la respuesta ¿dónde puedo aplicar Machine Learning? Siempre hay respuestas triviales, ¿ya? Y la mayoría de la gente dice, no, mira, que puedes ocuparlo aquí, acá, bla, bla, bla. Y uno llega así, obnubilado, diciendo, puedo ocuparlo, pero llegado el momento de hacerlo donde yo creo, no sé cómo, ¿ya? O para el otro lado, cuando uno dice, oye, bueno, ¿cómo puedo aplicarlo? No, mira, no te preocupes, que hay frameworks gratuitos, cómputo barato, plataformas en la nube, etcétera. Eh, pero ¿dónde está el caso de uso que yo necesito para poder aplicar todo esto que es? Entonces, después de varios años ya haciendo tanto educación en pregrado como educación de posgrado y profesional, yo estoy convencido que saber aplicar Machine Learning no va solo en, no sé, mostrar ejemplos de aplicación. ¿Ya? Para eso veamos videos en YouTube y todos sabemos dónde aplicar Machine Learning. ¿Ya? Y tampoco saber hacer esto es conocer el último framework y librería que salió. ¿Ya? Entonces, en el diplomado en Machine Learning aplicado, ¿ya? Tenemos la visión de que el conocimiento del dominio, ¿ya? El que traen las personas que vienen de fuera o no necesariamente dentro del área de inteligencia artificial, o sea, los que conocen cuál es el negocio, cuál es el problema del negocio, cuáles son los datos, más el conocimiento técnico que sí viene del área de la inteligencia artificial o de la ciencia de la computación, son la combinación ganadora. ¿Ya? No puede haber un uno sin el otro. ¿Ya? Un profesional a esta altura, si es experto en Machine Learning, tiene que ser un experto del dominio. A su vez, un profesional experto en el dominio tiene que saber de Machine Learning para saber cómo se utilizan las cosas. Quizá él no las va a programar, pero otra persona sí, y él tiene que entender qué es lo que se está haciendo. Ahora, esta visión, ¿ya? Yo siempre la pongo en tres pilares fundamentales, ¿ya? Para enfrentar los problemas con Machine Learning, sea Deep Learning, sea Foundation Models, etcétera. Yo voy a necesitar plataformas que me den sustento a lo que yo quiero hacer. Voy a necesitar una idea de cuáles son las aplicaciones y dominios donde yo pueda hacerlo. Y por otro lado, el conocimiento, que es esta verdad revelada, que es lo que es el factor habilitante para que podamos hacer Machine Learning aplicado. En este diplomado tomamos cada una de estas tres áreas, estos tres pilares, y los llevamos a cursos y contenidos dentro de los cursos. Entonces ustedes pueden ver en la malla que nuestro programa está dividido en cursos que tienen que ver con aplicaciones de Machine Learning, en grafos, en sistemas recomendadores, en visualización, donde se discuten distintos casos de uso a la luz del Machine Learning. ¿Ya? Por otro lado, tenemos cursos de plataforma donde los habilita o le entregamos conocimiento habilitante de, ok, ¿cómo tengo que desarrollar esto? Tengo que ocupar Python, tengo que ocupar plataformas en la nube, qué framework ocupo, etcétera. ¿Ya? Y eso lo vemos en nuestros cursos de plataforma. Y finalmente, o en realidad simultáneamente, porque tenemos todo acá conectado con todo, nuestra área o nuestra rama de conocimiento, donde les entregamos el conocimiento formal, súper, no quiero darles miedo, pero súper rudo, ¿ya? Al detalle de lo que es Machine Learning, Deep Learning y los Foundation Models, ¿ya? O sea, nosotros no escatimamos y hablamos por encima, ¿ya? Sino que les pedimos que sean hands-on, que metan las manos, pero meter las manos no significa programar hasta la última línea de código, sino que esencialmente yo saber qué ocupar, en qué momento y apuntando a qué aplicación. Entonces, ¿cómo hace esto que se compare con otros programas relacionados? Porque sería yo un ciego diciendo que este es el único programa de Machine Learning que existe. Tenemos mucho más en nuestra misma universidad y en otras universidades,
Ahora, este diplomado se caracteriza por tener una modalidad streaming, ¿ya? Aquí no estoy haciendo un juicio de valor, sino que para entregar el contenido al nivel de profundidad que esperamos, nosotros buscamos que haya una interacción tú a tú con el estudiante, que sea en vivo, que el estudiante pueda participar en el momento, ¿ya? Entonces nosotros tenemos una modalidad streaming que no son videos pregrabados, ¿ya? Ahora, no digo que los videos pregrabados estén mal, de ninguna manera. Yo participo en cursos donde tenemos videos pregrabados, pero el punto es que para el tipo de curso que tenemos acá, para el tipo de contenido, consideramos que lo adecuado es el streaming, ¿ya? Tenemos un enfoque computacional, más no computing, ¿ya? O sea, estamos abiertos a la gente que no tiene mucha experiencia programando, que ha programado poco, ¿ya? No hay ningún problema. Lo que buscamos es complementar el conocimiento con harta práctica, harto hands-on, menos descripción, ¿ya? Además, cubrimos una gran variedad de técnicas, ¿ya? No nos centramos únicamente en el algoritmo para tal tipo de datos, sino que vemos múltiples algoritmos, múltiples tipos de datos, etcétera, entendiendo la gran variedad de casos de uso existentes. Si hacemos un diplomado en Machine Learning aplicado, tenemos que entregar los modelos que nos permitan aplicar en distintos domains, ¿ya? Y finalmente, y aquí me estoy aprovechando, ¿ya?, de que yo también dirijo el Magíster en Inteligencia Artificial, ¿ya? Este programa es un muy buen paso preparatorio para el magíster, ¿ya? Y si bien no existe la posibilidad de convalidar lo que yo hago aquí para el magíster, sí nosotros reconocemos esto, ¿ya? Y les permitimos tener un mejor puntaje de postulación, cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, este diplomado y otros en inteligencia artificial que tenemos en la universidad o en la escuela de ingeniería son un muy buen paso preparatorio, ¿ya? Y aquí voy a ser súper sincero. En el magíster nos llega harta gente con muchas ganas de aprender, que no tiene los conocimientos básicos para no dar bote el primer semestre, ¿ya? Este diplomado es una muy buena manera de llegar preparado y no dar bote, y eso nosotros lo reconocemos, ¿ya? Nosotros reconocemos a la gente que tiene eso en su currículum. Y ya para terminar, algunos antecedentes, todavía no empezamos este año, empezamos el 30 de abril, todavía hay tiempo de matricularse, la modalidad es online con clases en vivo, horarios son lunes y miércoles de 6:30 a 9:45, hay 144 horas directas y 144 horas indirectas de aprendizaje, y el precio está ahí, y uno siempre puede consultar por descuento en los links que están en el sitio. Y por supuesto que una vez que terminan este programa reciben su certificado UC que los acredita como expertos en Machine Learning aplicado. Y ahora sí, para concluir y abrir el espacio de preguntas, estamos en un momento en que es posible, más que nunca, y esto lo repito todos los semestres, porque cada vez más que el semestre anterior, ¿ya? Es posible innovar en la industria a través de datos y estas técnicas avanzadas, ¿ya? Y la tendencia, lo vemos, es que apunta a la cada vez más rápida adopción y avance de estas técnicas. Estamos llenos de estudiantes de computación que quieran aprender esto, ¿ya? El nivel de madurez que hay ahora en estas técnicas es suficiente para dar este salto masivo a nuestros lugares de trabajo. No solo para facilitarnos la pega, sino para crear nuevas aplicaciones, ¿ya? Así que, como siempre pongo en todas mis charlas, el momento de subirse al carro es ahora, ¿ya? Si se hubieran subido hace un año atrás, mejor aún. Nunca es tarde, siempre es posible hacerlo, pero cada vez es menos bueno de lo que podría haber sido un año atrás. Así que eso, esa es la presentación. Te devuelvo el micrófono, Pauli, para que puedas tú continuar. Muchas gracias, Hans, por tu presentación de esta temática y del diplomado. Ahí en el chat dejé el enlace del diplomado Machine Learning aplicado que estaba mencionando recién el profesor y los datos de Andrés Prado, que les comentaba al inicio de nuestro equipo de admisión para que puedan hacer consultas. De todas maneras, están habilitados, o sea, está el permiso para que puedan reactivar el micrófono por si quieren hacer preguntas o también las pueden escribir en el chat. Van a ser muy bienvenidas. Aprovechen la instancia que está aquí el profesor Hans para responder todas las dudas. Hans, ahí nos llegó una pregunta. Te voy a pedir si la puedes leer
A ver Sí, qué dice. la voy a leer en voz alta. Dice, gracias por la información, el diplomado se muy interesante. Mis dudas son las siguientes. Esto pregunta Yuri López. Uno, la próxima semana inicio un diplomado en la misma universidad. ¿Es viable hacer ambos o se recomienda primero finalizar uno y posteriormente matricularse en este? Salvo que tengas la capacidad de duplicarte y clonarte, yo creo que es difícil hacer todo al mismo tiempo, si bien desde el punto de vista de dedicación, yo creo que es posible. Hay un tema de horarios que yo creo que te puede afectar. Muchas veces hay un calce de lunes, miércoles, y eso es lo que afecta. Ahora, si por algún motivo, ya por la modalidad de los diplomados, etcétera, no hay tope, ya, yo creo que es factible. ¿Ok? En los magíster la carga que se lleva es de 3 cursos cada semana. Acá quizás serían 4, puede hacerse, pero es rudo, es rudo. Uno tendría que pensar en algo tipo sinérgico, lo que aprendo en un curso me sirve para el otro, para que de verdad esto no me come. Ya estoy, para mí sería súper fácil de decir, sí, dale, toma, no hay ningún problema, pero no, creo que puede ser bastante demandante dos diplomados al mismo tiempo. ¿Ya? Dos, ¿es estrictamente necesario contar con conocimientos avanzados en álgebra, estadística, cálculo para obtener este diplomado? De ninguna manera, ¿ya? Nosotros nos preocupamos de que ese tipo de cosas se vean con el suficiente nivel de amplitud y altura de miras para que sean los conceptos los importantes y no el cómo derivar una expresión, etcétera. ¿Ya? Para eso tenemos un curso, simultáneamente un curso de fundamentos de Machine Learning y de plataformas para Machine Learning, ¿ya? De tal manera que ustedes van aprendiendo desde lo básico ahí mismo y no se quedan pegados únicamente en lo teórico, sino que inmediatamente lo van llevando a lo práctico, ¿ya? Entonces, respondiendo bien claro, ¿es necesario tener conocimiento avanzado? De ninguna manera. Solo es necesario tener ciertas nociones, ¿ya? Para no quedar colgado en la clase respectiva. Ahora, si uno no tiene las nociones y queda colgado en la clase respectiva, y esto lo hablo de primera fuente, no hay ningún problema en compartir material que los profesores tienen a mano para poder suplir esa falta, ¿ya? Ha llegado gente de todas las especialidades a este diplomado, y no estoy hablando solo de la ingeniería, gente de gastronomía, gente de construcción, más de economía, de todos lados, ¿ya? Y todos aprenden porque está enseñado de tal manera que nos centremos en lo conceptual y luego tengamos un hands-on computacional y no tanto en la formulita que si bien es valiosa, no es valiosa per se, sino que tiene que ir acompañado de lo práctico. Ya. Eso con la primera pregunta. La segunda de Mauricio Ramos nos dice, soy socio de una empresa de tecnología, más construye.cl, bien ahí haciendo publicidad, perfecto. Mi profesión, constructor civil UC, pero desarrollamos una plataforma de control de gestión para constructoras. Queremos incorporar IA a la plataforma. Me serviría por hobby, aprendí programación y hoy solo me dedico a esto autodidacta toda la vida. ¿Vale la pena? Creo que está, y aquí de nuevo, no quiero vender la poma, pero creo que estás en un súper momento porque este tipo de perfil de construcción a la inteligencia artificial ya está empezando a llegar, por ejemplo, al magíster en inteligencia artificial. ¿Ya? Yo tuve un par de entrevistas con postulantes donde efectivamente estaban buscando no necesariamente hacer esto mismo, pero sí dar el salto a incorporar la inteligencia artificial en los distintos problemas que se ve en la construcción, ir más allá del clásico, mira, te pongo una cámara y digo dónde están las zonas peligrosas, sino efectivamente hacer cosas como gestión, como planificación, todo integrado y bueno, también preocuparse de la seguridad, sin duda, ¿ya? Entonces, sí, yo creo que sin duda te puede servir, ¿ya? Acá efectivamente como tenemos un enfoque computacional, tecnológico, ¿ya? Van a ser cosas que efectivamente uno va a poder llevar a estas plataformas que se están desarrollando de una manera bastante, no quiero ocupar fácil porque es reductivo, sino más bien bastante clara. Uno queda con la película más o menos clara de cómo se puede seguir adelante. Así que sí, Mauricio, creo que es bastante factible y deseable para lo que tú buscas de incorporar inteligencia artificial en el negocio, el tener la noción de qué casos de uso y cuáles son las técnicas adecuadas para cada uno de esos casos de uso. Perfecto. Vamos a preguntar a Andrés, que es del equipo de admisión, que nos cuente
descuentos y facilidades de pago, que es información vital generalmente para decidir un diplomado. Andrés. Hola, buenas tardes a todos. Creo que me escucho bien ahí, ¿sí? Sí, Perfecto. Perfecto. Sí, bueno, agradecemos al profesor y a ti, Pauli, también, y a todos los que están conectados. Bueno, ahí el profesor también dice unas pinceladas más o menos de los valores de este diplomado, ¿ya? Que también es importante mencionar en un principio que esto se va a dictar desde el 30 de abril, ¿ya? Así que igual, bueno, viene estas 2 semanitas y ya estaría comenzando el programa y estaría finalizando el 5 de noviembre. Usualmente estos diplomados duran 6 meses, ¿ya? En un horario igual cómodos, lunes y miércoles, 6:30, 21 a 45 horas, horario obviamente de Chile, ¿ya? Y bueno, puntualmente respecto al valor, nosotros tenemos este programa un valor de 2,5 millones, ¿ya? O 2.500 dólares para el extranjero, y manejamos actualmente un descuento del 20%, ¿ya? Este descuento nosotros lo tenemos por campaña de inscripción temprana. Así que inscripción temprana me refiero hasta el 25, viernes 25 de abril. Entonces sería importante de que si las personas ya están decididos con toda esta charla que dio el profesor, que hasta yo me entusiasmé, sería bueno que ya pudieran hacer su inscripción, consulta, obviamente, mientras tengan todo claro. Nosotros estamos acá, somos un equipo de 9 personas en admisión, estamos dispuestos a ayudarlos todo para que puedan concretar su inscripción lo más rápido posible, ¿ya? Respecto a este proceso mismo de admisión, la persona que ya está interesada, que quiera ingresar, tienes que hacernos llegar a nosotros 3 antecedentes para que lo tengan a mano. Estos antecedentes son la copia de título, ya, el currículum vitae actualizado, ¿no? Por favor, y bueno, la copia de la cédula de identidad. Con estos 3 antecedentes ya nosotros podemos evaluarlo, contestar, ojalá en un día hábil, y darle la aceptación a la persona que quiere ingresar. Aquí estoy leyendo, bueno, Iván Río dice descuento para exalumnos de UCSE. Efectivamente, hay descuento. Obviamente, yo le dije el más conocido de inscripción temprana, pero manejamos otro tipo de descuentos como exalumno UC o Duoc UC que corresponde al 30%. Ya, también tenemos tarjeta vecino Las Condes o Providencia, que nos presentan usualmente un QR, ya, que les sirve obviamente y también es un 30%. O también tenemos convenio con tarjetas de Banco de Chile, pagos con tarjeta de Banco de Chile o Scotiabank, que hay un 25%. Los descuentos no son acumulables entre sí, ya, obviamente siempre se elige, se perfila el mayor descuento. Y bueno, aparte de los medios de pago, o sea, una vez que la persona haya enviado los antecedentes que les acabo de comentar, nosotros le enviemos la aceptación, va a ir descritos los medios de pago, que en este caso, para personas que residen acá en Chile, son vía transferencia bancaria por el total, tenemos tarjeta de crédito hasta 12 cuotas sin interés, también aceptamos pagos desde empresas, órdenes de compra, tarjeta de crédito de empresa y cheques. ¿Ya? Bueno, somos casi la única unidad que todavía manejamos cheques, que en este caso sería 11 cheques más transferencia bancaria al día. Yo sé que es harta información la que estoy diciendo, así que la voy a dejar en el chat igual, que la tengo ahí como para enviarlo. Y bueno, para el extranjero, si hay personas obviamente que quieran realizar su inscripción, eh, el descuento también es el mismo del 20% y los medios de pago ahí varía obviamente un poco, pero sí tenemos habilitado, por ejemplo, un pagaré internacional de 6 cuotas, y también aceptamos pagos desde empresas extranjeras y todo lo demás. Entonces, el primer paso, ojalá que nos puedan contactar los alumnos que estén interesados mediante el correo, que delante ahí lo vi pasar en el chat, o incluso también en educación profesional, que está en nuestro correíto, que es la misma página, y nosotros acá los vamos a ayudar con todas las consultas que tengan previo a la inscripción, después obviamente la inscripción misma con los documentos solicitados, y finalmente con el tema del pago y ya confirmación de matrícula. Eso, no sé si, bueno, casos especiales, si alguien no sé, tiene algún título que quizás no va de raíz con lo que expresaba el profesor o todo lo demás, también se gestiona, también se consulta, no se queden con la impresión o la ganas de no conversarlo, ya que también se evalúan ciertos otros criterios, como por ejemplo la trayectoria laboral, como para poder ser partícipe de este diplomado. No es un no cerrado en ese sentido, así que también los animo a que puedan enviarnos ese tipo de eventualidades si es que llegase a ocurrir. Eso, Pauli, voy a dejar, como les digo acá, la información completa que acabo de mencionar, ¿ya?
Muchas Eso es gracias, súper Andrés. importante, Andrés. Eso es clave lo que tú mencionaste al final. O sea, hemos tenido una gran variedad de estudiantes en cuanto a trayectoria laboral, especialización. Sí, aquí es más que nada el ánimo por aprender esto, tener un poquitito de conocimiento, no de machine learning, sino más bien de los bloques, tipo un poquitito de cálculo que yo vi un poquitito en la universidad, etcétera, o cacho más o menos. Eso es suficiente. Incluso si alguien no sabe nada, muchas veces puede aprender lo necesario durante el diplomado. Así que no hay que quedarse con las ganas. Pedro nos había consultado por la malla del diplomado y ahí le dejé el enlace nuevamente del programa para que pueda revisar los contenidos. Ya estamos finalizando, ahí Andrés dejó la información. Gracias por conectarse. Hans, no sé si quieres mencionar algo antes de finalizar. Que consulten, ¿ya? O sea, yo creo que acá la mayoría de la gente cuando no se mete a esto es porque dice, no, mira, pucha, y creo que no sé y todo. Este es el tipo de diplomado de punto de inicio cuando uno quiere meter las manos, ¿ya? Si quiere hacer cosas, ¿ya? Es este el lugar de entrada. Porque más encima, a esta altura, uno tampoco tiene que ser un experto programador. Uno le pide al chat que programe. Entonces, sí, no hay que quedarse con las ganas de aprender, sin duda. Perfecto. Yo solo mencionar dos cosas antes de irnos. Esta presentación está siendo grabada y la vamos a enviar junto con los datos de admisión y todo lo que está dejando Andrés en el chat. Lo vamos a enviar en esta carta, al correo al cual ustedes se inscribieron en esta actividad. Así que tenemos sus datos, les va a llegar la información. Y también invitarlos a que sigan nuestras redes sociales de Educación Profesional de Ingeniería UC porque constantemente estamos haciendo este tipo de actividades o masterclass donde pueden aprender interesantes temáticas de nuestra escuela de ingeniería. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Esperamos verlos aquí como alumnos de la Universidad Eso Católica. mismo, eso mismo. Que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego, Cuídense. un gusto. Chao.